Bien, voy a introducir algo de gráficas, pero antes voy a recordar algunos conjuntos del plano, ¿sí? Aquí este es un círculo de radio R, es la ecuación de un círculo de radio R en el plano. El R supongo que es mayor o igual que 0. ¿Por qué es un círculo? Bueno, acá tengo el dibujo, tengo un triángulo rectángulo acá, el X es la parte de abajo, el Y es la parte de arriba, la hipotenusa por Pitágoras es X cuadrado más Y cuadrado igual a R cuadrado. Así que eso me da que la hipotenusa siempre si es constante, o sea, si R es constante, esto me da un círculo. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, tengo x cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2 igual a 1, es un círculo, ¿sí? Lo que pasa es que hay que reescribir este 2, pasarlo para allá arriba, y entonces escrito con esta ecuación va a ser un círculo de radio 2, ¿sí? Acá está hecho. Otro conjunto importante que vamos a usar es la elipse, es parecido al círculo, ¿sí? La diferencia es que la ecuación de una elipse es esta, a y b son números reales mayores o iguales que 0, y digamos, si uno grafica la elipse es como una especie de círculo como achatado, ¿sí? Depende de cómo es el a o el b. Fíjense, cuando pongo x igual a cuadrado sobre a cuadrado da 1, entonces el y vale 0. Entonces fíjense, el punto a en x y en 0 es este punto. Y lo mismo con el b, si el y es b, el x tiene que ser 0. Entonces esto da como la elipse da esa elipse con lo que se llama semiejes A y B. Por ejemplo, esta que estoy señalando es una elipse, y para ponerla de esta forma lo que hago es dividir por 3, ¿sí? Entonces el A tiene que ser raíz de 3 y el B hago 2 por 3 es raíz de 6. Raíz de 6 al cuadrado da 6, que da un 6 allá abajo. ¿Okay? La otra ecuación que voy a usar es la hipérbola, que es parecida a la elipse, salvo que tiene un menos. ¿Sí? A y B son reales, mayores o iguales que 0. Y la ecuación, digamos, cuando uno la grafica es de esta manera. ¿Sí? La hipérbola, un punto que uno puede identificar fácil es el a en x, b, y en 0. Por ejemplo, si pone y en 0 y a en x, a cuadrado sobre a cuadrado es 1, que es igual a 1. Y después lo que ocurre es que la elipse se tiende a pegar a una recta, la recta ahí la dibujé, es igual a x b sobre a. O sea, si esto tiene altura b y digamos por abajo vale a, y formo esa recta, la hipérbola tiende a pegarse a esa recta. Y la otra es la parábola, que la conocen, ahí dibujé una parábola, a igual a x cuadrado, con un a positivo. Si fuese a negativo, iría para abajo. ¿Okay? Bien. Nosotros lo que vamos a graficar son conjuntos, acá estoy explicitándolo, y z igual a f de x y. Esta es una función digamos, de dos variables. Cuando en el caso de cálculo 1 habían visto f de x solo, ¿sí? Ahora tenemos dos variables. ¿Qué son este tipo de funciones que vamos a tratar? Bueno, acá típicamente hay un dibujo, es una superficie, ¿sí? Estoy graficando una función, z igual a x cuadrado más y cuadrado. Fíjense, de este lado tengo solamente x e y, de este lado tengo z. Eso se llama paraboloide, ahora lo voy a mostrar cómo es. Pero eso es básicamente una función de dos variables. A veces las funciones se pueden escribir de esta segunda forma que indico en II, ¿sí? Esa es una función, digamos, también de dos variables. Si el z se pudiera, digamos, sacar y ponerlo como función de dos variables. Por ejemplo, acá estoy mostrando un plano, ¿sí? Acá está borroneado. Sería z igual a 5 menos x menos y, ¿sí? Sería el plano. Y yo lo que he hecho es sacar el z en función de x y, o sea, lo puse de esta manera. Acá está puesto los x y z, ¿sí? Igualados a 0, acá de esta manera, ¿sí? Es una función como de la segunda forma, ¿sí?
Y lo que hago es llevarla a la primera forma si saco el z en función del resto. ¿Sí? O sea, a veces están escritas así y a veces están escritas así. Acá estoy indicando una función, esta sería una función de tres variables, ¿sí? Donde t es una función de x y z. Lo que voy a hacer ahora es graficar básicamente funciones de este estilo, ¿sí? Bueno, acá pongo una definición, lo que es un conjunto en el plano, supongamos que yo tengo una función dada de esta manera. El conjunto de xy del plano tal que f de xy es una constante se llama lo que se llama una curva de nivel. ¿Sí? Eso es una curva de nivel y acá estoy indicando la curva de nivel. ¿Qué es la curva de nivel? Básicamente es estos puntos de arriba están todos a altura c. ¿Okay? Todos están a la misma altura. Y a eso se llama curva de nivel. La curva de nivel es todos los x y acá abajo, tales que la altura siempre es constante. Imagínense una montaña, por ejemplo, uno está en una montaña y está caminando por el sendero de la montaña y no quiere subir ni bajar, o sea, quiere mantenerse a nivel. Bueno, donde está caminando es exactamente la curva de nivel. O sea, si no quiere bajar ni subir, o sea, se mantiene a una altura c, eso es la curva de nivel. ¿Sí? Digamos, los xy, tales que verifican eso, son lo que llaman la curva de nivel. Acá el paraboloide es lo siguiente, es básicamente, si uno toma una parábola y la rota en el eje z, lo que se forma es lo que se llama un paraboloide. Y la ecuación del paraboloide, ¿sí? En este caso es x cuadrado más y cuadrado, hice un paraboloide de un cierto tipo, ¿sí? Ese es el dibujo que corresponde a ese que está ahí. ¿Cuál es la curva de nivel? En general, la curva de nivel, en este caso, si uno pone z igual a constante, acá lo indiqué, y cuadrado más y cuadrado constante, las curvas de nivel son círculos, porque lo que vimos recién antes, al principio, es que estos son círculos. El radio sería raíz de c. Con respecto a esto voy a hacer una observación. Acá importante, supongamos que yo tengo una función f de r y tengo acá f de r y tengo una función que la grafico así con respecto a r, esa es la f de r. ¿Okay? Bueno, la pregunta es cómo es, acá estoy indicando, cómo es esto que está acá, la z igual a f de la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Bueno, la solución es la que estoy indicando ahí, que es si tomo esta gráfica y lo que hago es girarla, ¿sí? Lo que hago es girarla, entonces obtengo la ecuación z igual a f de la raíz, que está ahí, que indico ahí. Por ejemplo, si yo tomo f de r igual a r cuadrado y pongo eso acá, hago esto que indico acá, es z igual a f de raíz, y esto es la raíz al cuadrado, o sea que es esto al cuadrado, es x cuadrado más y cuadrado, y esto es exactamente el paraboloide que recién grafiqué. O sea que si yo grafico, esto es una parábola, esto sería la parábola de este lado nada más, si grafico esa parábola, lo que obtengo es el paraboloide de aquí. Bien. Algunas gráficas. El primero que indico es ahí está el cono. ¿Sí? Utilizando la misma técnica, si hago f de r igual a r, la gráfica sería esta. Pero si yo lo hago girar, ¿sí? Lo que obtengo es un cono. La ecuación del cono sería con la raíz positiva de x cuadrado más y cuadrado. ¿Ok? Haciendo exactamente lo que acabo de decir. Acá tengo el paraboloide elíptico, ¿sí? Que esto lo estoy indicando ahí. Tengo A y B positivos y la ecuación es esa que indico acá. Es parecido al paraboloide, ¿sí? Acá en el paraboloide el A y el B son iguales, ¿sí? O sea que esto es una generalización del paraboloide que acabo de hacer. Y la gráfica es más o menos parecida, es de esa misma forma. Lo que pasa es que la curva de nivel es una elipse. En vez de ser un círculo, como antes, es una elipse.
Ok, ¿qué pasa si en esta ecuación cambio y pongo A y B, le cambio los signos? ¿Sí? Entonces tengo el paraboloide hiperbólico, lo que comúnmente se llama la silla de montar. Acá los A y B son positivos, pero hay una diferencia de signo, ¿okay? Que estoy indicando ahí. ¿Cómo es la gráfica? Bueno, si uno grafica, fíjense, si grafico con i igual a 0, pongo i igual a 0 acá, me queda una parábola, a es positivo, ax cuadrado. Entonces ahí la parábola esta, sería esta verde, que está acá, que estoy indicando. Si pongo x igual a 0, es menos bi cuadrado, es una parábola, es la roja, que estoy indicando ahí. ¿Ok? Y si uno hace la gráfica, más o menos, es para, por ejemplo, si quiero fijar, tomo un x cualquiera, esto sería, si muevo los y, pero tengo el x fijo, o sea, tengo los x fijos, o sea, estoy en un plano donde los x están fijos, ¿sí? Lo que tengo es una parábola que va para abajo, como la roja, pero un poquito más arriba, ¿sí? Entonces lo que se forma es lo que se llama una silla de montar, ¿sí? El dibujito más o menos es ese que está ahí. Y esa es la ecuación. Fíjense que hay una diferencia de signo entre una y otra. Eso es importante. Bien, la esfera de radio R. Ahí tengo la ecuación de la esfera. ¿Sí? De una esfera de radio R. Bueno, ¿de dónde sale la ecuación? Bueno, uno lo puede sacar rápidamente si uno quiere, de vectores. Por ejemplo, si tomo un vector B, que estoy indicando ahí. B está indicado acá. X y Z son las componentes del vector. El módulo del vector, ¿sí? Ahí está, el módulo del vector es esto que está acá. Pero si quiero que el módulo sea constante, o sea, si tomo todos los vectores que sean constantes, o sea, lo que voy a hacer es dibujar con todos los vectores posibles una esfera de radio, lo que sea. Si esto fuera radio R, pongo R, fíjense que me daría R igual raíz de esto. Cuando lo despejo, el R se pone al cuadrado, o sea que esa es la ecuación de la esfera. Bien. Una cuestión, la esfera, ahí está otra vez la esfera, con un radio positivo, ¿no? Si yo quiero despejar el z, lo puedo despejar, ahí lo saqué como raíz, ¿sí? Pero en realidad podría sacar raíz positiva o negativa. Si uno saca la raíz positiva, por ejemplo, tengo una superficie, pero corresponde a la parte de arriba de la esfera, o sea, a la parte superior, como está dibujada ahí. Esa sería una esfera de radio R, pero la parte superior, ¿sí? Hay algo parecido a la esfera que se llama elipsoide, ¿sí? Acá el elipsoide es parecido a la esfera, ¿sí? Si el A, B y C fueran todos iguales, sería una esfera. Los A, B y C son positivos, ¿sí? Pero en el caso que sean distintos el elipsoide, digamos, pueden pensarlo como una pelota de rugby o algo así. O sea, es una esfera que es más larga de un lado o de dos lados. Ahí tiene tres ejes, en general los ejes son distintos, ¿sí? Dependen de los A, B y C. Finalmente, bueno, el último que es el cilindro, acá lo indico. X cuadrado más y cuadrado igual a R cuadrado. Fíjense que no hay Z. No hay Z. ¿Sí? Si el z fuese igual a 0, acá lo estoy indicando, supongamos que tengo z igual a 0, esta es la ecuación en el plano xy de un círculo de radio R. ¿Sí? Pero como no tengo z, para cualquier altura de z es lo mismo, entonces lo que se genera es un cilindro. ¿Sí? Es un cilindro y bueno, ese es el gráfico del cilindro. ¿Sí? Todas estas las vamos a usar, por eso las introduzco, es un pequeño diccionario de superficies. Una observación importante que estoy marcando ahí respecto a lo que se llama cambio de ejes. Ahí estoy planteando una ecuación y igual a x cuadrado más z cuadrado, ¿sí?
que se parece a la paraboloide que introduje al principio, solo que en vez de z está el i y en vez del i está el z, están como cambiados, ¿sí? Bueno, cuando uno tiene cambiado, pero distingue que esto es básicamente la misma superficie, lo puede graficar y ahí lo grafiqué. Sería como un paraboloide, pero donde el que incrementa son las y, por eso está dibujado así, ¿sí? Está dibujado acostado porque digamos, la versión del z ahora es el i. Entonces, se puede, cuando uno tiene ecuaciones de este estilo, después voy a hacer más ejemplos, pero con un cambio de ejes simplemente tiene la ecuación. Y por último, una pequeña observación respecto de la elipse. La elipse se puede obtener muy fácilmente de la siguiente manera. Ahí estoy dibujando. Pongan una estaca A y B y un hilo, ¿sí? Y supónganse que marcan ahí y lo empiezan a mover, ¿sí? El hilo se supone que no se estira, ¿no? Bueno, si ustedes tienen ahí una estaca y la empiezan a mover, ¿sí? Lo que se va a generar es una elipse, ¿sí? Una elipse. Cuanto más separado esté el A y el B, más, digamos, achatada va a ser la elipse. En el caso de que A y B sean lo mismo, acá lo puse, entonces lo que se genera es una esfera. Por eso la elipse es como una especie de primo hermano de la esfera. Pero la elipse se puede obtener así, en forma física, y la esfera juntando, ¿no?